cuando Venga, quieras. vale, pues bienvenida Eleonora. Eleonora nos va a presentar su proyecto de gestión de las poblaciones felinas Valle Seriana en Lombardía, en Italia. Estamos muy ilusionadas porque es un proyecto parecido a Missy Lovers y bueno, esperamos poder compartir en un futuro muchas experiencias y muchos aprendizajes porque es un mundo muy amplio este de las colonias felinas y bueno, hay una parte muy operativa y una parte muy administrativa y se tiene que saber conciliar ambas partes. Entonces, bueno, sin más preámbulos, ya te doy paso a ti para que expliques tu proyecto y nos des ideas para mejorarlo y yo pues te iré interrumpiendo si tengo algo que me pica la curiosidad o te quiero compartir y bueno, eso. Muchísimas gracias por estar aquí. No, bueno, yo te agradezco a ti, bueno, y a las otras colaboradoras de Michi Lovers por, bueno, por permitirme, porque cuando yo les escribí por primera vez, nunca me hubiera imaginado que habríamos terminado haciendo esta directa, ¿no? O sea, yo les había pedido información porque había leído un artículo en el periódico y bueno, de ahí empezó a nacer todo. Y bueno, pero estas cosas hay que aprovechar, ¿no? Cuando las personas tienen la mentalidad amplia y decir, a ver, aprendamos de lo que se hace en otros lugares, veamos cuáles son las cosas positivas y las cosas negativas. Entonces, cuando me lo propusieron, bueno, yo súper feliz. Así que bueno, les cuento un poco y les digo que en realidad este proyecto para nosotros es un proyecto innovador. ¿Por qué? Porque la sección donde yo colaboro se ocupa fundamentalmente de gatos de índole doméstica. Un pequeño recorrido para que así tengan una idea de qué es lo que nosotros hacemos y cómo terminamos hablando de gatos callejeros o de lo que acá se llama, bueno, el randaggismo felino. Entonces, yo soy parte de una asociación que se llama ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. Es una asociación que nació en 1870 a través de un pedido de Giuseppe Garibaldi por el maltrato de los caballos, fundamentalmente, y después, bueno, fue mutando a lo largo del siglo, ¿no? Es una asociación que se encuentra a nivel nacional y que está organizada en secciones que tienen una cierta libertad. Es decir, hay algunas secciones que se ocupan de perros, otras que se ocupan de gatos, otras que a lo mejor no tienen un refugio, pero que tratan de hacer un poco de trabajo de sensibilización. Después también están lo que se llaman los CRAS, que son refugios para selváticos, para animales selváticos. Entonces, cada una de las secciones se ocupa de cosas diferentes. Nosotros tradicionalmente nos ocupamos siempre de gatos. Al principio, digamos, nació como una sección que trataba de simplemente sensibilizar. Y a partir de 2009 empezamos a trabajar con gatos, uniéndonos a otra asociación local. Y entonces ellos se dieron lo que era digamos, el gatile. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama en España, cómo se dice gatile. El lugar, el refugio para gatos, El digamos. refugio, sí. Ah, refugio, ok. Y a partir bueno, de 2009 empezamos a trabajar con un refugio. En 2016, y acá voy a avanzar un poquitito, compramos una propiedad, la estamos pagando, digamos, para acoger, para hospitar gatos de índole doméstica que se encuentran sobre el territorio de la provincia de Bérgamo, fundamentalmente de la ciudad de Bérgamo, es una ciudad de 100.000 habitantes, y después del Interland. Es una provincia que tiene muchos ayuntamientos, son 243. Entonces es bastante difícil, es muy extensa la provincia y bueno, obviamente nosotros no tenemos presencia en toda la provincia, hay otras asociaciones y en cuanto posible nos dividimos un poco las áreas. Nosotros en este momento en el refugio donde trabajamos con este tipo de gatos somos unas 95 personas voluntarias, hay muchos hombres, a pesar de que generalmente se piensa que las gataras son mujeres, no, también hay gataros acá. Y bueno, y nos ocupamos, como decía, de gatos de índole doméstica. Nosotros tenemos en este momento, este es Tommy, un gato que tengo yo, que es neurológico grave. Bueno, yo lo quiero presentar
porque mis gatos son míos. Bueno, nosotros podemos recibir, tenemos una capacidad máxima de 70 animales contemporáneamente, pero generalmente no queremos llegar a eso por una cuestión de espacios, de respetar un poco la etología de los animales. Claro, cuando llega este periodo donde llueven animales, bueno, tenemos un poco que decidir y, bueno, a lo mejor en este periodo hay más animales, pero durante el resto del año tratamos de no tener tantos. Y dime. Una pregunta. O sea, a ver, lo que entiendo yo es que vosotras recogéis gatos abandonados. Nosotros no los recogemos, o sea, a nosotros nos llegan los pedidos de ayuda a través del correo electrónico y obviamente nosotros lo que le decimos a las personas es, nos escriben, pero también escriben al ayuntamiento en copia, o en realidad le escriben al ayuntamiento que es el responsable de estos animales con el EMPA en Pero copia. entonces no son gatos domésticos, son gatos de calle. No, 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 son gatos probablemente han sido abandonados, pueden ser gatos que se han perdido, fundamentalmente, pero son gatos que son absolutamente manipulables, que Sociables. uno, digamos, el gato, lo que nosotros decimos el gato de colonia, generalmente es un gato que no se deja tocar, un gato que no se deja acariciar, y O sea, estos entonces, son gatos que viven en casas. exacto, gatos que viven en casas y que las personas abandonan. O también puede ser que haya personas que no quieren más el animal por determinados motivos, muchas veces, bueno, hay muchísimas, Económicos, sí, sí, bueno, lo que sea. las alergias de verano porque tengo que ir de vacaciones, por ejemplo. Después, por ejemplo, qué sé yo, puede ser un anciano que haya muerto y que no Mm, tenga familiares, entonces vale. los vecinos pueden llamarnos. Los gatitos pequeños también, digamos, Las camadas, las sí. camadas abandonadas. Por ejemplo, Claro, a veces porque nos llaman, están vosotras, adentro del claro. motor, este tipo de cosas. Claro, claro. O sea, lo que hacéis es recoger gatos que no tienen en teoría una vida fácil en la calle y que alguien contacta con el ayuntamiento para decir, mira, que ya no puedo mantener a este gato y incluso aunque el gato esté chipado a nombre de, de una persona particular, también acogéis a ese gato. Sí, porque nosotros tenemos, o sea, hago un paréntesis. En Italia no es como en España que hay una ley nacional. En Italia hay una ley nacional que es del 1991 que habla de las colonias felinas y después dejaron carta libre a cada una de las regiones, digamos, de las comunidades, ¿no? Lo que serían para ustedes las comunidades autónomas, que regularan el tema. Lombardía, digamos que es una de las regiones que está más avanzada, pero en cada una se trabaja de manera diferente. Entonces, la ley dice que el responsable de todo es ¿cómo se llama? Yo le digo el intendente, ustedes le La- dicen ¿El el- ayuntamiento? sí, el ayuntamiento, pero el responsable, yo le digo el intendente, porque El se dice así en alcalde. Argentina. El alcalde, exacto, el alcalde. Pero el problema es que en Italia muchísima gente, muchísimos alcaldes se desentienden y Bueno, no esto quieren hacer nada. en España pasa Entonces, también. bueno, entonces, acá la gente no es que escribe al ayuntamiento. La gente digamos, escribe a las asociaciones y somos nosotras las que estamos tratando de como imponer digamos, un modo de trabajar donde tienen que ser involucrados los ayuntamientos, porque ellos son los responsables. Nosotros colaboramos y si podemos damos una mano, pero no pueden desentenderse de las responsabilidades de ley. ¿Y cómo lo Entonces, hacéis? ¿Cómo los involucráis en esto? bueno, ¿cómo los involucramos? A veces es fácil y ahora, por ejemplo, con uno estoy yendo a juicio. Sí, directamente, el primero, a juicio, basta. Estamos esperando que me respondan que no me paguen, estoy esperando ansiosa. No, y a veces, por ejemplo, ¿cómo trabajamos? Nosotros tenemos una relación excelente con lo que se llama el ATS, la Hacienda de Tutela de la Salud, que sería como la la Ujú. sanidad pública veterinaria. Por suerte, el EMPA, bueno, el EMPA de la sección nuestra, ¿no? Tenemos digamos, una relación excelente. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
El atiese, cuando se encuentra un animal herido o que ha sido atropellado o que está muy mal, está muy grave, tienen un servicio donde los recogen, los llevan a lo que se llama un canile sanitario, que sería como un refugio, digamos, del Estado sanitario, donde los curan y después viene, digamos, obviamente son microchipados y luego, por ley, tienen que ser derivados a un refugio que sea autorizado por ellos. Entonces, cuando ellos tienen que, digamos, darle el alta al animal y le dicen y escriben al comune diciendo, bueno, ahora ¿dónde lo mandamos al gato? Entonces ahí se empiezan a agarrar de los pelos, perdón, porque yo hablo un poco así, los ayuntamientos y entonces ahí empiezan a escribir qué tengo que hacer, cuánto me cuesta el gato y todo este tipo de cosas. Entonces, justo ayer estuve con el director y le dije, tienen que ayudarnos, le digo, porque si no, cuando pueden zafar, cuando pueden liberarse de esta responsabilidad, obviamente que tratan de irse por digamos, como se dice, por la tangente, como decimos en Argentina, tratan de no respetar lo que tienen que hacer. A veces, otras veces, mi trabajo específicamente para el EMPA es ir a hablar. Yo mañana tengo dos citas con dos, digamos, ayuntamientos para explicar cómo se deberían tratar los animales, digamos, cómo se tiene que cómo se tienen que gestionar los gatos de colonia, cómo se tienen que gestionar este tipo de gatos que tenemos nosotros que no pueden vivir por la calle porque no están acostumbrados, o sea, aparte, muchas veces algunos ayuntamientos dicen, meta el gato en la colonia. No, porque las colonias tienen una jerarquía y Claro. no es que el gato va a ser aceptado por los demás. Y aparte va a ser generalmente el último que coma. Bueno, toda una serie de cosas que ya saben, me imagino que ya lo habrán dicho. Entonces, se explican estas cosas. Tratamos de hacer un contrato, digamos, relativamente blando, que el comune no se sienta, digamos, obligado pesantemente. Hablamos mucho de colaboración, pero porque realmente lo pensamos, no es que es para convencer o para ¿Y vender. podéis hacer buen Eh, seguimiento del animal que entra en esos refugios? sí, nosotros tenemos un refugio, uno. Vale. Eh, Exacto. Y entonces el animal entra ahí, nosotros después, o sea, hacemos toda la parte del íter sanitario, digamos, hasta que no esté equilibrado también emocionalmente, nos podemos permitir detenerlo en el refugio el tiempo que sea necesario y después se busca la familia. Nosotros, digamos, hacemos digamos, para todo lo que tiene que ver con las adopciones, lo que hacemos, estamos divididos somos muchos, entonces hay un grupo de voluntarias, hay una responsable del área sanitaria, que es la que interactúa con la veterinaria. Nosotros tenemos un director sanitario. Después tenemos una responsable de las adopciones que trabaja con un team de 5 o 6 personas que se ocupan solamente de eso. Después tenemos una voluntaria que se ocupa de organizar los turnos de la mayor parte de los voluntarios que van, que es la limpieza, dar de comer, etcétera. Y después digamos, yo me ocupo de la parte, bueno, de coordinar y de ir a hablar con los ayuntamientos. Entonces, digamos, de proponer proyectos y todo ese tipo de cosas. Ha sido un trabajo duro para poder llegar a esto, Claro, ¿no? pero os limita un poco el tema territorial, ¿no? Porque si tenéis solo un refugio, ¿podéis abarcar mucha zona o tenéis... No, nosotros en este momento, bueno, ahí vamos llegando y ahí vamos a ir avanzando porque después va a aparecer otro refugio. Vale, Entonces, voy adelante porque esto ya más vale, o menos lo hablamos. Yo vale. les voy a mostrar ahora, bueno, esto es lo que hemos hablado, todo lo que hemos dicho, que ahora tenemos acuerdos de colaboración con 24 ayuntamientos en este momento y ahora empezamos a trabajar con los libres sobre el territorio. ¿Por qué? Porque esto que tú me estás diciendo, después de 4 años de organización del equipo de trabajo, porque organizar un equipo de trabajo lleva muchísimo tiempo, discusiones, gente que abandona, hay que encontrar una línea común. Y ahora lo logramos. Entonces, a partir de acá es que nosotros podemos salir de nuestra cáscara
Y por eso es que empezamos a trabajar con los gatos libres sobre el territorio, porque nos dimos cuenta que si no empezamos, o sea, que nosotros estamos en la punta del iceberg, pero que si no empezamos a trabajar en la prevención sobre el territorio, no vamos a salir nunca de trabajar sobre la emergencia y de tener lo que sería el refugio lleno. Y nosotros yo lo que quiero es que el refugio esté vacío y poder tomarme vacaciones. Creo que todos queremos eso. Entonces, empezamos, el año pasado fue una cosa como una intuición. Teníamos un comune del que nos llamaban 10 millones de personas porque siempre los gatitos, ¿por qué? Porque las gatas, digamos, selváticas, que ni siquiera son de colonia, que están ahí, que viven en el territorio, tenían gatitos en los jardines. Entonces, esta gente, ¿qué hago con la gata? ¿Qué hago con esto? Entonces, en ese momento había una voluntaria nuestra que hacía, se interesó por digamos, por empezar a capturar, y le dije, mira, vamos a hacer una cosa, vos vas a esterilizar con ATS, que es gratuito, porque los gatos de colonia aquí se esterilizan gratuitamente y se identifican gratuitamente, vamos a hablar con el comune y yo te doy a vos 10 euros por gato, no, digo, simplemente para decir, para cubrir digamos, al menos digamos, la gasolina. Y entonces empezó a capturar. Capturó en ese ayuntamiento como casi 72 gatos. Después de eso fuimos a hablar con el comune, les mostramos lo que habíamos hecho y les mostramos que prácticamente no habían entrado gatitos. Y a partir de ahí se hizo una convención, un acuerdo. Entonces, por eso es que empezamos a trabajar sobre el territorio. Y entonces ahora voy a lo que me estabas preguntando. I gatti nel bosco, Y una cosa, ¿en cuánto tiempo esto, Eleonora? ¿76 gatos? en un año, en una Vale, temporada. vale, vale. En una temporada, todo de ahí, o sea, digamos, no era ella sola, eran dos personas que capturaban, pero ella era una apasionada de esto y bueno, ahora, digamos, le gustó y bueno, se dedicó a eso, ahora se dedica solamente, no está colaborando con nosotros, pero bueno, está bien, Pues hizo su ahora súper trabajo. tenemos conectada a Yara, Sí, 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 que ella es capturadora oficial de aquí, del territorio, y bueno, no sé si nos está escuchando o no, pero bueno, es muy buena y bueno, ella trabaja solo capturando animales y se ha especializado en eso y le hicimos una entrevista hace poco. Como estamos haciendo contigo y bueno, fue muy interesante que la puedes visualizar en YouTube. perfecto, Siempre que necesites algo de capturas, la puedes contactar porque tiene un perfil de Instagram y bueno, nada, perfecto. perdona que te Todo, había... todo sirve. Entonces, volviendo a lo que me preguntabas, ¿cómo hacen? Claro, nosotros, o sea, por un lado nos dimos cuenta que teníamos que empezar a trabajar sobre el territorio, pero mientras, digamos, porque todo de las cosas, digamos, es como que se sobreponen, porque no es que uno tiene una linealidad, sino que a veces uno está trabajando en contemporánea sobre dos o tres proyectos juntos. Acá en la Valle del Río, en el Valle del Río Serio, yo vivo en esta zona, es una zona de montaña. Esto que ustedes están viendo, la foto que se ve, es el área donde va a estar el refugio, ¿sí? Este que vamos a construir en el medio de un pinar. Entonces, ¿qué había pasado ahí? Cuando yo empecé a trabajar, cuando empezamos a construir este grupo de trabajo, mientras se trabajaba sobre la ciudad de Bérgamo y el Interland, digamos, nos llegaban también gatos de aquí. Estos gatos, nosotros estamos acá más o menos a 35 kilómetros, algunas personas están a 50 kilómetros de Bérgamo. Por lo tanto, acá también hay un montón de problemas y nos llegaban, digamos, pedidos de ayuda, etcétera. Entonces ahí empezamos a mandar correos electrónicos digamos, a los ayuntamientos para saber cómo estaban tratando el tema. De los 38 ayuntamientos que forman parte de este conglomerado que se llama Comunità Montana de la Val Seriana, nos contestaron cuatro y nos mandaron a lavar los platos prácticamente, porque es así. Porque esa. Bueno, pero yo dije, no, no me importa.
No, nosotros no sabemos, ya, digamos, escribo digamos, a la Comunità Montana, escribo a la Comunità Montana, todo con correo electrónico certificado, porque acá en Italia creo que es uno de los pocos países en Europa que tienen que usar el correo electrónico certificado, porque si no es certificado, dicen que no lo reciben. En cambio, esto está todo trazado, digamos, todo. Entonces, no pueden decir que no. Entonces ahí pregunté lo mismo y me dijeron, nosotros no nos ocupamos de esto, tenemos un refugio para perros, pero los gatos que cada ayuntamiento haga lo que se le ocurre. Bueno, insisto, 6 meses después, insisto, otra vez. Y ahí, bueno, me respondieron dos y ya no me mandaron a lavar los platos, al menos me respondieron. Dejé pasar un poco el tiempo. Mientras tanto, empecé a informarme quiénes estaban trabajando ahí y me puse en contacto con dos personas que un poco me abrieron el panorama para las personas que trabajan aquí, que son las voluntarias de la zona, que no pertenecen a ninguna asociación, pero que son un poco como acá se llama freelance, digamos que trabajan solas. Entonces, a partir de ahí me empecé a unir con ellas durante 2 años. En un cierto momento logro hablar con un síndaco joven de Clusone y bueno, pasaron cosas, porque todo es como una telenovela venezolana o argentina, pasaron cosas, sí, van bien, no va bien, hasta que finalmente el año pasado nos dieron un terreno a través de una adjudicación, de una licitación, una adjudicación. Pero claro, nos dieron el terreno, pero nosotros tenemos que encontrar la plata, el dinero para poder comprar, para poder construir el refugio. Y es esto que se llama I gatti nel bosco. Y acá voy a muestro un poco. En realidad es un complejo. ¿Por qué? Porque el complejo está constituido por tres partes. Son más o menos 3.000 metros, 3.200 metros cuadrados. Entonces dijimos, en la región Lombardía están catalogados los diferentes tipos de refugios, de estructuras para albergar animales. Las oasis son unas estructuras que están pensadas, que son muy abiertas. ¿Por qué? Porque están pensadas para recoger gatos callejeros, pero qué sé yo, que los llevó por delante un coche y quedaron ciegos, que le falta una pata, que son viejos, que no tienen los dientes. Entonces, esos animales no pueden quedar en el territorio. Entonces, en Lombardía existe este refugio específico. A nosotros nos pasó con un gato que nos lo dieron y, digamos, está bien, veía poquísimo, lo tuvimos que llevar a nuestro refugio, pero no era el lugar ideal para él. Entonces vamos a hacer un oasis, que es este espacio más abierto para este tipo de gatos. Va a tener una capacidad más o menos de 20-25 gatos, bastante grande. Vamos a dividir FIV digamos, los sanos de los FIV positivos. Y después a eso se le va a agregar un refugio, que es, digamos, como una réplica de lo que nosotros tenemos en Bérgamo. Es decir, para los gatos de índole, digamos, que son sociables y los gatitos que son sociables, que se pueden recoger del territorio para dar en adopción, entonces ahí va a haber vamos a tener un refugio con características similares a las que tenemos en Bérgamo. Pero además dijimos, esto no es suficiente, porque si no siempre estamos trabajando en la trinchera, sobre la emergencia, etcétera. Entonces dijimos, vamos a construir el aula en el bosque. Y acá lo hicimos un poquito más amplio. Esto acá lo que se ve es todo, como una vista, es un render obviamente, donde abajo se ve el refugio y en la parte de arriba hay como una montañita y ahí hay un aula. ¿Cuál es la idea del aula? O sea, obviamente que tiene que ver con los gatos, pero nosotros dijimos, nosotros para poder involucrar más personas tenemos que ser más amplios y no tenemos que solamente pensar en gatos, sino también pensar en el medio ambiente. Estamos en el medio de un pinar, estamos en un área natural protegida. Nosotros tenemos que hablar del ambiente, tenemos que hablar del respeto por el otro animal o vegetal o lo que sea. Y obviamente cuando las personas vienen ahí, tienen la posibilidad de ver, o sea, queremos que sea un espacio abierto, no un lugar donde esconder
como sería la basura, el animal que fue tirado y que no lo quiere ver nadie. No, tiene que ser un espacio abierto donde la gente pueda venir a ver lo que sucede cuando hay responsables que hacen lo que hacen. Que tiran el animal o que lo adoptan cuando son chiquititos porque o quiero que la gata tenga cría, entonces quiero que el nene vea cómo crece, pero después no sé qué hacer con el gato, porque cuando el gato crece no lo quiero esterilizar porque no quiero gastar dinero, pero claro, para ir a hacerme las uñas, 120 euros me los gasto, para pagarle al veterinario no, es caro. Digo, bueno, yo ya me comienzo a poner verde con estas cosas. Entonces, dijimos, esto tiene que ser un espacio abierto donde se hable de tantas cosas y también ahí se puede reparar en todo, en los dos sentidos, reparar como de proteger y reparar para, digamos, lo que se rompió, la relación que se rompió, nosotros queremos que ahí surja algo donde la gente vea y diga, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Fíjense, estas son las consecuencias de, digamos, digamos, o de elecciones veloces o de cosas, quiero el gato peluche, y bueno, todo este tipo que se extiende al perro, al pajarito y a lo que fuera. Entonces, por eso queremos hacer el aula en el bosque. Y también no puedo negarlo, porque tú también dijiste, se tiene que hablar de la cuestión económica. Dado que nosotros tenemos que encontrar el dinero para hacer esto, que son 700.000 euros, obviamente que lo vamos a hacer en fases, ¿eh? Lo vamos a hacer en fases 10 años, dijimos, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, obviamente que estamos insistiendo también a nivel con las regiones y bueno, a ver, no nos pueden dejar solos en esto. ¿Qué estaba diciendo? No me olvidé. Sí, lo del económico, el tema La económico. parte económica, ¿por qué también esto del aula? Porque nosotros queremos involucrar, no queremos, o sea, queremos salir de esta lógica solamente que las asociaciones, de que el tercer sector tiene que ir a pedir siempre al Estado. Nosotros tenemos que lograr que sea la ciudadanía, pero que también sean las empresas que empiecen a invertir. Es difícil encontrar una empresa que quiera invertir en gatos o en perros, a lo mejor un poco más. Pero sí, seguramente vamos a encontrar empresas que podrían llegar a invertir en un espacio donde se habla de medio ambiente y etcétera. Sí, a esto que dices es curioso porque hablas con empresas de comida de perros y de gatos y a veces son las menos predispuestas, ¿no? A invertir en algo que en teoría les está ayudando a vivir, ¿no? Porque yo, bueno, sí que es verdad que hay algunas, como por ejemplo Almonature, que es una Sí. empresa de comida de pienso, que sí que han hecho una campaña en redes muy potente y tal. Pero es curioso porque a partir de este artículo del periódico que tuviste, que yo redacto, y por el cual evidentemente no tengo ningún tipo de remuneración, y lo hago solo por visibilizar la causa felina Claro. y todo lo que, bueno, un poco como lo que tú decías de esta escuela, ¿no? De mira las consecuencias de romantizar el hecho de adoptar a un bebé, ¿no? Porque los gatos crecen, se enferman y acaban siendo muchas veces un estorbo en una casa en la que no se les está entendiendo ni se está comprendiendo el tema de que es un gato, que es un animal. Y ¿Mm? un poco pues esta parte de aprender, de intentar dar a conocer el mundo felino a través de estas, bueno, de estas colaboraciones con el periódico y me contactó una empresa muy importante que a nivel mundial tiene mucho renombre para solo interesada en salir en ese periódico, ¿no? Y le dije, bueno, ¿y de qué forma me puedes ayudar tú a mí también, ¿no? Porque me interesa, yo te ayudaré si puedo y el periódico lo permite, pero yo aquí no tengo ningún beneficio, lo hago por un tema puro y duro de visibilización y sí que me interesaría saber si vosotras podéis contribuir, yo qué sé, con donaciones de pienso, a asociaciones, no lo sé, porque la gente realmente aquí en España lo necesita, esta parte de apoyo económico, ¿no? Porque todo sale del bolsillo de las gestoras de colonias.
Y bueno, y ahí me dijeron que se lo tenían que pensar y que ya me han contactado dos empresas, ¿no? Entonces pensé un poco también lo que tú dices, ¿no? Empresas que tengan una estructura grande con un departamento de responsabilidad social en la que inviertan en estos proyectos más invisibles, ¿no? Digamos, menos lucrativos, que solo tienen una función social de ayudar pues eso, ya no solo a personas, sino a animales, ¿no? Así que lo veo muy bien la perspectiva que tenéis. Y bueno, y decirte que esto es una maravilla. Esto es el sueño de cuando yo era pequeña. Y yo espero poderlo cumplir también algún día de mi vida, porque es una maravilla. Este render es precioso y el espacio, bueno, es maravilloso. Os felicito. Mira, yo te digo, a mí me decían, cuando 4 años atrás empecé a decir, tenemos que poner, digamos, hacer comprender a la gente de la Val Seriana que tienen que colaborar. Usted está loca. No, me dice la tía, es el director. No, usted no tiene que pelear. Haga las cosas con calma. Le digo, mire, doctor, bueno, el veterinario, no le digo, escúcheme, digo, yo cuando me pongo una cosa en la cabeza, la llevo adelante. Le digo, cuando llegué acá a Italia, bueno, yo había venido a estudiar y el profesor me dice, ¿cómo piensa que, dice, ¿cuánto tiempo se va a quedar en Italia? Le digo, usted me dijo que tengo que venir y tengo que quedarme 3 años. Y me dice, ¿cómo piensa hacer para quedarse acá en Italia si no tiene beca? Digo, mire, no sé, acabo de llegar. Yo de alguna manera me voy a arreglar y voy a quedarme acá. Y mi idea era volver a la Argentina. Y bueno, y acá me tienen, digamos, siendo muy, muy pesada. Entonces digo, no sé cómo, porque me dicen, porque los síndicos me dicen, ¿de dónde va a sacar el dinero? Pero yo les digo la verdad, le digo, no sé, ya voy a ver, déjeme que al menos ya convencí al arquitecto, porque esto está hecho todo con un arquitecto que nos está ayudando, obviamente que le estamos pagando, pero que le estamos pagando, digamos, lo convencimos de la causa, ¿no? O sea, tiene un buen honorario, qué sé yo, pero lo convencimos y hizo la primera parte gratis y bueno, le estamos de a poquito, le digo, mire que nosotros somos una organización, digamos, y que el dinero no es que nos cae así a cascada. Y bueno, lo están entendiendo. Pudimos convencer para que nos dieran el terreno, porque algunos me dicen, no vas a poder. Le digo, mira, hace 4 años habían dicho que no nos iban a dar el terreno, que no era posible. Digo, pero a ver, si uno no empieza a preocuparse y no empieza a insistir, las cosas no se van a cambiar, las cosas no se cambian mágicamente. Entonces, bueno, no sé, acá yo me di cuenta que la mentalidad italiana es muy tranquila. La otra vez me decían, dice, ustedes digamos, los latinoamericanos son más digamos, de enojarse y qué sé yo. Digo, pero es que no podemos vivir durmiendo la siesta. Es esto. Así que, entonces, este es el proyecto. Pero, y aquí es donde empieza y entra a jugar esto de la Felis Catus Net. Porque dijimos, bueno, esto está fantástico. Pero y por suerte todavía no se construyó, porque ya acá, o sea, nosotros estamos haciendo una campaña muy fuerte digamos, la televisión, digamos, con los periódicos, con internet, porque queremos instalar el tema de los gatos. Eso es lo que queremos hacer. Y y evidentemente nuestro discurso es creíble, porque al principio nosotros empezamos llamando y ahora son los periodistas los que nos llaman y que cuando uno le dice, mira, necesito cada 2 meses nosotros de aquí o de allá, y ahora hicimos esto, y ahora hicimos lo otro, y siempre aparece el oasis felina, el refugio para los gatos. Y ahora estamos entrando como en una segunda fase. Empezar a decirle a la gente que esta no es la solución de lo que se llama acá el randallismo felino. Esto es Digamos, esto es el mínimo. Aquí tiene que llevar la menor cantidad de gatos, porque lo que tienen que empezar a entender que hay que trabajar sobre el territorio. Entonces, ahora estamos entrando en esa segunda fase. Ahora la gente se despertó porque le interesó, qué lindo proyecto, Made in la Bailseriana, todo este chauvinismo, ¿no? Que podríamos decir. Digo, pero que está bien, que está bien, pero ahora tenemos que empezar a trabajar en otro plano. Y entonces ahora ya preparamos un primer articulito donde decimos, si querés a tu gato, pero más que querer a tu gato, tenés responsabilidad social, porque es esta el punto, hay que esterilizar y hay que microchipar al gato. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Entonces, por eso es que nació después ¿cómo se llama? La Feliz Gatusnet. Y bueno, somos un grupo todavía relativamente pequeño de voluntarias, o sea, está el EMPA, hay una pequeña asociación acá de local y después están todas estas voluntarias libres, algunas que cuidan los gatos, pocas, y la mayoría que tratan de capturar. Entonces, estamos tratando de empezar a caminar juntas. Algunas cosas, nosotros nos decimos lo que queremos hacer, pero a veces también acá hay que ver los pro y contra, ¿no? Porque si no, siempre parecería ser que todo es súper. No. Acá que tenemos que trabajar mucho en la construcción de la confianza mutua, digamos, porque, digamos, muchas de estas personas, de estas mujeres, casi todas, que hacen eso, entonces, ¿qué hacían? Capturaban, cuando encontraban el gatito lo tomaban, lo daban en adopción, se manejaban con el veterinario privado porque a lo mejor les resulta más fácil. Y no va bien, no está bien eso. Entonces, pero es muy difícil cuando hay una práctica consolidada, a veces resulta muy difícil quitar esto. Y cuando a veces uno, porque el otro día vino una persona, una especialista, una etóloga, que ha trabajado digamos, que trabaja para otra asociación, esta que yo les había comentado, esta persona que ha trabajado muchos años en Rumanía, que se ha formado también en Inglaterra, que se ha formado en Estados Unidos, cuando yo les dije, y es que una persona no es que una teórica, ella capturaba también, pero cuando fui a presentar se comienzan a ver las primeras resistencias. Entonces, de todo el grupo, solamente una pequeña cantidad vino. Las que capturan no vinieron. Y en un momento, en una chat un poco así caliente, bueno, yo no soy etóloga, pero hace mucho que capturo y sé cómo hacer las cosas. Entonces, a veces estamos en esta fase donde tenemos que conocernos, donde tenemos que relajarnos un poco y dejar a veces guiarnos por alguien que sabe más, porque para mí esta persona que vino y se acercó, porque vio una de estas cosas que hicimos, de estas presentaciones, porque ni siquiera es de aquí, vive en la provincia de Milán, y me dijo, mira, Leonora, es la primera vez que veo en Italia a alguien que está tratando de hacer algo con una metodología. Y yo le dije, lo que pasa es que como acá en Italia no encontré nada, vi en septiembre del año pasado la línea, ¿cómo se llama? Las directrices en España, me las leí completas, me parecieron interesantes, después no sé si se aplican o no, pero bueno, pero por lo menos están escritas, acá no hay nada. Empecé a leer cosas que hacen en Inglaterra y bueno, y empecé a ver cómo trabajan en otros lugares y decir, yo no sé nada, solo sé que no sé nada. Entonces, a mí estas cosas me gusta aprender y por eso cuando tú me diste la posibilidad de hacer esto, que ahora yo lo estoy contando, pero como te dije, me gustaría que a su vez también después conocer la experiencia, digamos, vuestra, sería una cosa súper importante. Entonces, acá estamos trabajando con la Felis Catus. Dime. Sí, nosotras a este nivel, decirte que es cierto que hay un modelo arraigado de cómo tratar a un gato de calle, ¿no? Por parte de personas que se lo quedan en su casa, que, Mm, bueno, luego no se pueden hacer cargo porque empiezan a coger más y más gatos y claro. todo es un problema, acaba siendo un problema. Y además que, bueno, que aquí las leyes, como el papel lo aguanta todo, pues bueno, las leyes llegan hasta donde llegan. Entonces, y los ayuntamientos que aquí en España desde el 2008 tenían todos la obligación de tener cuidado de la gestión de colonias felinas, hablábamos de hace 17 años, ¿vale? Hay muchos que no han hecho absolutamente nada. Hay otros que lo han hecho, bueno, como han ¿Cómo podido pueden? a través de las asociaciones que también han hecho lo que han podido. Entonces, bueno, digamos que estos proyectos como el tuyo o el nuestro, pues, perdón, el vuestro o el nuestro, son proyectos que ayudan a estas asociaciones a profesionalizarse de un modo en el que estos gatos pues puedan, claro, yo lo veo un poco difícil porque hay mucha gente que, claro, en un entorno rural hay unos peligros, en un entorno urbano hay otros peligros. Entonces, sí que es verdad que un gato vive mucho mejor
en un hogar en el que se le sepa cuidar, también te digo, que se sepa Sí, que es un gato, que tiene unos instintos necesarios que tiene que cubrir, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que yo he visto gatos en la calle, por ejemplo, yo ahora donde vivo, ahora que me mudé hace 3 meses, es un entorno para los gatos ideal. O sea, no hay mucho tráfico, los gatos viven bien, los veo muy sanos, muy, muy bien. Los vecinos no tienen ningún tipo de problema con los gatos, los hice esterilizar solo llegar porque no se había hecho nada. Y evidentemente el comportamiento ha variado un montón, ya no marcan, ya no hay maullidos, ya no hay peleas, ya no hay hembras embarazadas. Entonces, bueno, sí que es verdad que depende muchísimo del entorno humano y del entorno sí. ambiental para que esos gatos tengan una vida digna, porque si tienen que tener una vida rodeada de peligros constantes en los que ves al gato que está comiendo y está continuamente moviendo la cabeza para ver si viene alguien a atacarle, pues claro, a veces te planteas si ese gato estaría mejor en un santuario, en un refugio, en una casa que se le diera una buena vida. Entonces, bueno, sí que es verdad que en esto hay mucho que hacer, igual que hay muchas opiniones, porque es lo que dices tú, se ha trabajado siempre de un modo que ha funcionado más o menos. Y igual que bueno, con el tema de hacer abortar a las gatitas que están embarazadas muy avanzadas, o no, o hacerlas que tengan a los bebés y gestionar toda la parte de las adopciones y de la tenencia de la mami durante los 4 meses de socialización con ella y de instintos. Pero bueno, es un tema que yo creo. Precisamente hoy he hablado con iCat Care, ¿los conoces? iCat Care, que es una empresa Eh, de. no. Vale, es una entidad americana que se Ah, dedica ya te pasaré el enlace, se dedica a asesorar, pues bueno, a dar pautas para gestionar como le llaman ellos, unknowed cats, o sea, los gatos que no tienen dueño, ¿no? Y, mm, y siempre tienen un montón de artículos en su web. Es una web muy científica. Y bueno, he hablado con ellos porque ellos tienen el sello Cat Friendly, lo inventaron ellos para las ah, clínicas. Entonces, bueno, es una organización muy potente y bueno, me decían, ¿no?, que al final ellos han llegado a la conclusión de que hay unos protocolos que funcionan y que son los que se tienen que establecer, pero bueno, es lo que tú dices, que al final es ir aprendiendo porque cada territorio y cada municipio es un mundo también y sí. depende del entorno y depende de la reactividad o los reacios que sean las personas que están en el entorno con los gatos, pues será mejor o peor para ellos, ¿no? Y se tiene que adaptar la política que se haga desde Felis Catus o desde Michilovers o desde donde sea, se Sí. tiene que adaptar porque el ayuntamiento no se entera de nada. El ayuntamiento no sabe nada, las asociaciones llegan hasta donde pueden porque tienen otra vida diferente y no se dedican profesionalmente a esto. Claro. Entonces, bueno, es un entorno que no es muy fácil tampoco aquí, aunque haya una ley, ¿vale? Porque es todo muy nuevo y se está implementando todo ahora. Sí, acá no es tan nuevo, porque, por ejemplo, bueno, tú me decías el 2008. Acá en Lombardía la ley regional es del 2009. Y después el reglamento, digamos, porque la ley después para actuarla había un reglamento que lo sacaron en el 2017. Pero de todas maneras, cuando se habla de colonias felinas y de cómo se tienen, o sea, de quién es el responsable y todo, es del año 91, tiene 35 años y acá se hacen los tontos, vamos a decirlo así claramente. No sé nada, etcétera. Pero ahora, las cosas positivas es que ahora están las redes sociales, hay mucha más información, la gente ahora te contacta más y entonces uno le puede decir, no, mire, el responsable es el síndico y esta es la ley, dígale y pónganos en copia para ver qué le contestan. O sea, y entonces muchas veces uno a la gente la tiene que ayudar. Y hay gente que ayuda a ayudar y hay gente que no quiere ayudar a ayudar. Yo por suerte ahora estoy empezando a capturar, estoy aprendiendo y por suerte no sé si es que uno transmite o qué, pero en los lugares donde he ido, que no son tantos, son 4, he encontrado tanta
ayuda. Y aparte la gente que dice gracias, porque uno viene y dice, escúcheme, estos gatos, estos gatitos, bueno, que ya no son, digamos, tienen que quedar ahí, pero es un agriturismo, así que es un lugar perfecto. Acá en la montaña hay tantos lugares que son, que los gatos viven mejor libres si están cuidados que dentro de un apartamento, ¿no? Y le decimos, mire, usted tendría problemas si los digamos, los esterilizamos con ATS. Gracias, gracias. Y después con ese agriturismo el otro día le dije, digo, mire, nosotros tenemos costos. Vienen toda gente de Milán, o sea, a comer, porque es una zona un poco turística. Le digo, si ponemos un cartel diciendo que nosotros estamos gestionando o que los gatos de este agriturismo son gestionados por EMPA y a través de la Feliz Catusnet, nos lo permite, porque, y así, digamos, y en el cartel diciendo, sí, ayúdanos y dona. Sí, ningún problema. Entonces, a veces se tienen que crear este tipo de cosas, siempre volviendo al dinero, porque lamentablemente todos estos proyectos, o sea, uno puede tener toda la buena voluntad del mundo, pero si no hay dinero detrás, o sea, algo, uno dona el tiempo, pero hay cosas que yo no las puedo fabricar. La comida la tengo que comprar, digamos, el coche le tengo que cargar la gasolina. Digamos, porque nosotros hacemos son tantos los kilómetros que hay que hacer acá. Entonces, esas cosas uno dice, hasta ahora siempre sale del bolsillo de las, digamos, de estas capturatrices, no sé cómo se capturatrices se dice en italiano, de estas Bueno, aquí capturadoras, sí, y las capturadoras, gestoras, cazadoras, sí, no sé sí, cómo sí. Yo decirlo. a mí no, no, Eh, no me lo cuentes porque yo me gasto un dineral cada mes eh, alimentando las colonias también. pero no está bien. Entonces, No, no, esto exacto. también tiene que pasar, digamos, que hay, digamos, que nosotros ponemos el trabajo, pero que quien tiene dinero, o sea, la comuna no me puede, o el ayuntamiento no me puede decir, no tengo dinero. Digo, no tiene dinero. Y nosotros que somos, porque yo en este caso hablo como asociación, digo, nosotros una asociación de voluntariado tenemos que tener el dinero que usted no tiene, que cobra los impuestos. Digo, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, atención, nosotros el Gatile, el 50%, porque tenemos hecho, este año hicimos la primera, que se llama bilancio de relazione, ¿no? Tenemos el 55% son gatos de personas que no saben qué cosas, qué hacer y que no tenemos un sustento económico de las comunas. Pero no nos alcanza. O sea, tenemos que recibir también donaciones. Y entonces, y cuando uno tiene que llegar, y nosotros a fin de año, nosotros para manejar toda esa estructura que tenemos en Bergamo, son 120.000 euros al año. O sea, y no tenemos certezas que nos entre el dinero. Entonces, hay que trabajar con mucha seriedad, hay que tener mucha parsimonia, hay que ver cómo se eligen los gatos, y a veces hay que saber y tener que, digamos, decir que no, lamentablemente. O sea, y a veces la gente se enoja y a veces la gente no tiene derecho a dejarte el gato. Chamos, porque escúcheme, en este momento no, espere hasta noviembre, porque en este momento estamos con la emergencia de los gatos que están en el territorio. En noviembre, cuando tenemos el gatile vacío, entonces le tomaremos el gato si lo quiere ceder. Mientras tanto, lo tiene que esterilizar porque no están esterilizados, no están microchipados, no tienen la fibra FELP, no tienen nada. Quindi, pero bueno, estas son todas cosas. Sigo, voy adelante si te parece. Entonces, acá nosotros tenemos un programa de trabajo que ya lo hemos un poco dicho, ¿no? O sea, esto de comprometer a los ayuntamientos que desde 2009 no aplican la ley o cuando la aplican es como dijiste tú en España, ¿no? La aplican así, a la sanfazón. Bueno, no se hacen ayudar. Las personas que deberían tomar las decisiones en los ayuntamientos no tienen los conocimientos porque ni siquiera tienen los conocimientos, entonces no saben ni de qué se está hablando. Después, colaborar con el servicio sanitario, que eso, por suerte, tenemos una súper relación y eso nos ayuda tanto. Este año lo que hicimos fue tratar de interesar también al Colegio de los Veterinarios. ¿Por qué? Porque otros gatos que nos llegan, por ejemplo, son o de personas que tienen problemas económicos o también de personas que vienen de otras culturas donde no es habitual esterilizar el gato y hacer toda una profilaxis. Entonces, ahí nosotros lo que dijimos, lo presentamos y todavía no nos dieron una respuesta, es decir, es un proyecto que se llama Voluntarios por un día.
Entonces, nosotros lo que le pedimos para que sea todo, para que sea todo regular, para que los pagos no sean en negro, como la mitad de las veces quienes cuidan las colonias, cuando esterilizan en privado, esterilizan en negro, vamos a decir las cosas como son. Sí, porque factura, porque me hacen pagar 60, 70 euros una esterilización, obviamente que es en negro. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, pero estas cosas tienen que salir a la luz, porque si no, estamos siempre trabajando sobre la mentira, sobre datos falaces. Entonces, tiene que salir esto. Entonces, con el colegio dijimos, vamos a hacer una cosa, que esos veterinarios que tienen una cierta sensibilidad, eh, que puedan hacer el trabajo gratis, entonces lo donan al trabajo, por eso son voluntarios por un día, y se hace un cofinanciamiento en el sentido que el propietario del gato no es que digamos así, no hace nada, se tiene que ver cada situación en particular, pero tiene que colaborar de alguna manera, 20, 30 euros los tiene que poner. Y si no los puede poner, entonces es otra manera de enganchar en un cierto modo al ayuntamiento diciendo, está bien, ustedes no tienen dinero, no importa, empecemos a trabajar aunque ustedes no pongan un euro. Tenemos los servicios sociales, entonces, por favor, que los servicios sociales nos indiquen quiénes son las personas que tienen dificultades económicas o que por una cuestión cultural no esterilizan, y entonces nosotros intervenimos. No a través de lo que se llama en Italia el ICE, que es como lo menos que gana una persona para no entrar en la línea de pobreza, porque acá en Italia la mitad son pobres en Ferrari. Entonces, eso es un índice que no sirve para nada. La única tonta que va con la OIGO soy yo, que soy pobre y va con la IGO. No, estoy haciendo una broma. Pero, digamos, esto del ICE, este índice que utilizan, es todo una cosa, no siempre, pero sabemos, echa la ley, echa la trampa. Entonces yo no es que te voy a ir a esterilizar el gato cuando estás después yéndote de vacaciones, o sea, se lo voy a hacer realmente a la persona que esté en dificultad. Entonces, dime. Nosotras hemos creado, bueno, a través de un municipio con el que estamos trabajando, se ha creado una red solidaria muy bonita Ah, porque hay unas 200 personas que alimentan gatos y entonces han creado una red solidaria en la que hay una persona que compra materiales reciclados para hacer casitas de ah. gatos. Y entonces, bueno, entre todas, pues cuando hay una necesidad para pagar los materiales de estas casitas, pues eso se pone este euro o lo que sea cada mes y se hace pues una recolecta para comprar pues ya sea leche para los bebés que se recogen, y fue una iniciativa de las propias gestoras que estaban unidas en el grupo de WhatsApp que yo creé. Y yo lo que Ah, hago también es sensibilizarlas mucho para que no hayan disputas dentro de los grupos, porque la gente está muy presionada, emocionalmente este trabajo es muy duro y castiga mucho, y entonces como que hay aparte pues diferencias de criterio en cuanto a mil cosas. Y mm. siempre recuerdo que cada una aporta lo que puede, de la forma que puede, y que cada una está sufriendo el bienestar animal a su manera, incluso el bienestar personal, ¿no? Y que tenemos que intentar, antes de escribir un mensaje de WhatsApp porque nos hemos sentido atacadas, pues respirar e intentar verlo desde una perspectiva más espiritual, por decirlo así. Bueno, Y eso lo voy a tener que hacer yo, porque soy un poco vehemente. Esa es la ya te primera, tengo que mandaré el mensaje a reconocer. ti. Ya te mandaré el mensaje para que te lo apliques. Te lo pones en la No, pero nevera. sí, sí, así me lo... Por favor, respira. Es que a veces uno está... Es necesario, es necesario. Yo hago muchas meditación y es necesario. Es necesario porque si no se te lleva la propia presión que hay en este sector, se te lleva. O sea, no lo puedes evitar porque te enfrentas con personas de muchas índoles y a veces con mucha maldad, y tienes que saber estar en tu lugar porque si no acabas con una depresión, que ha pasado ya con muchas Ah, personas. sí. Sí, sí. Entonces, bueno, Ah, sobre todo si estás en un día a día, como nos pasa a nosotras, que constantemente estás viendo pues gatos
muertos, gatos envenenados, gatos atropellados, gatos. Entonces, claro, no sabes qué hacer, no sabes a quién tienes que llamar, no sabes cuándo pasarán a recoger ese cuerpo. Si está enfermo el gato, tampoco hay una seguridad de que el ayuntamiento se haga cargo, con lo cual tienes que ir al veterinario, pagarlo tú, etcétera. Entonces, bueno, es realmente un trabajo costoso. Y lo que decías un poco del euro, ¿vale? Sí que es verdad que hay algunos ayuntamientos, muy pocos, que han destinado en su partida presupuestaria pues igual 30 céntimos al año por ciudadano, porque a lo mejor son pueblos o ciudades con un volumen de ciudadanos alto, y entonces con ese dinero, solo con 50 céntimos al año, hablo, por ¿Sí? ciudadano, pues ya Sí. son a lo mejor 15.000 euros que pueden recaudar para destinar a las colonias felinas. Pero claro, ahí está el ciudadano que no le parece bien pues que se aplique este dinero cuando hay una ley, ¿no? Y prefiere que ese dinero se aplique a una fiesta o a un parque de mariposas, no sé, me lo invento. Entonces, Sí. bueno, siempre hay estas, pero bueno, sí, sí, está muy chulo esto que tenéis. Y lo del colegio de veterinarios, también tened en cuenta que a veces los colegios de veterinarios, al menos aquí en España ha pasado, redactan los protocolos de gestión de colonias felinas a nivel comarcal o a nivel estatal. Ellos Mm. ayudan a redactarlos. Entonces, nosotras, recuerdo que este año recibimos el borrador de este protocolo de gestión de colonias felinas y muchas de las asociaciones nos pusimos las manos a la cabeza porque no estaba cumpliendo con una parte de la ley de bienestar animal y pudimos parar ese borrador. Entonces, bueno, lo digo porque los colegios de veterinarios también se tienen que involucrar en el bienestar animal y hacer, pues bueno, las directrices en las que ellos intervienen, pues coherentes y que ayuden un poco a mantener el equilibrio, ¿no? dentro de las colonias felinas. Acá en realidad es el ATIE, lo que es la agenda sanitaria, porque, digamos, el colegio de veterinarios, o sea, trabajan sobre todo lo que es cuando uno es un profesional, digamos, autónomo, ¿no? Y todo lo que tiene que ver cómo se regulan las colonias y eso lo hace, se hace a nivel público. Por suerte, no sé, este año se han alineado las constelaciones. El presidente que ha sido apenas elegido del Colegio de Veterinarios es un veterinario de la TS excelente, que es el que nos viene a hacer los controles, porque nosotros recibimos controles por parte de ellos, ¿no? Para ver si todo está bien. Y es un tipo fantástico, una persona joven que tiene ganas de hacer, que le encantan los gatos. Y entonces, por eso es que lo pudimos, ya el anterior también era una persona bastante sensible, pero es involucrar también y decir, hay personas que no pueden pagar, porque muchas veces, obviamente, el Colegio de Veterinarios también defiende la profesión diciendo, bueno, pero a ver, digamos, no se pueden hacer las campañas gratuitas, porque eso también sería una cosa, bueno, hay que discutir si es justo o no es justo, pero bueno, en cambio acá, lo único que uno está diciendo es para las personas que están en dificultad económica, por lo tanto, esas personas están fuera del mercado. O sea, nunca van a ir al veterinario. Entonces, es una forma donde los veterinarios que trabajan como autónomos pueden colaborar y pueden ayudar, porque a nosotros también después viene, no quiero ser, no es por racismo, ¿no? Pero tantas veces personas de origen, no sé, los marroquíes o cosas por el estilo que no esterilizaron y después no es que los dejan, entonces eso ya es un paso adelante, ¿eh? No es que están abandonando, pero nos llaman y nos dicen, la gata que me la dio el otro marroquí, no la esterilicé, la dejó salir, quedó embarazada y ahora tuvo cría. Y no sé qué hacer con los gatos. Entonces, a veces los podemos agarrar, pero a veces no los podemos agarrar. Y después, más de una vez nos pasó, una vez un tipo, también un rumano, le dijimos, bueno, traiga los gatos. Vienen en autobús y en el autobús los gatitos eran re lindos. Una señora dice, ay, no me da uno de los gatitos para mis hijos. Y el tipo se lo dio. Y en vez de llegar 5 gatos, llegaron 4. Y yo me quería suicidar cuando vi eso. Y uno no le puede decir nada. Sí, le puede decir, señor, le habíamos dicho que tenía que traer los 5 gatos. O sea, esa señora se llevó el gatito lindo,
pero después cuando si el gatito no es que no tiene la suerte que es un macho y que a lo sumo le va a pillar la casa, si es una hembra y la deja salir, estamos de nuevo, como si saca de punto acá, para empezar de vuelta todo. Entonces, ese es el problema. Por eso también Sí, hay que sí, trabajar sobre la sensibilización de las sí, 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 personas, que es lo que está acá totalmente. en el quinto punto. Y voy Sí, para sí. adelante. Después, bueno, acá simplemente un poco cómo fuimos planificando algunas cosas ya las hemos hecho y además no es que una cosa va detrás de otra, sino que muchas cosas van simultáneas y uno tiene que ir para atrás y etcétera, porque el diagnóstico está bien. Ahora estamos empezando a mapear los gatos que esterilizamos, estamos usando un instrumento que se llama EpiCollect, que es de la Universidad de Oxford, y entonces cada vez que EpiCollect 5 se llama. Y entonces, uno ¿Lo es puedes escribir en el facilísimo, chat, Eleonora? ¿Cómo ¿sí? se llama? Después te lo voy a escribir, porque ahora no puedo entrar, pero después te lo escribo. Vale, Es súper interesante y te lo voy a mandar. ¿Por qué? Porque vos podés construir, se usa con teléfono. Y Emparo está usando mucho en el sur de Italia para mapear el randaggismo canino, ¿no? Entonces, tú construyes como tu ficha, lo que quieres, y cuando digamos, el operador está trabajando sobre el territorio, tú geolocalizas en el momento, yo lo hago cuando libero un gato. Entonces, burocráticamente ese gato está enganchado a un número de colonia, pero a veces la colonia, no nos abren colonias a 300 metros, entonces tenemos que manejarnos con las colonias que hay. Yo lo hablé claramente y sin tapujos con los del veterinario y les dije, nosotros estamos haciendo así porque si no, no estamos esterilizando. Entonces, les digo, esta es la verdad, pongo la cara y nosotros estamos haciendo esto. Pero entonces, cuando se libera el gato, uno lo geolocaliza, hacemos la foto del gato para tener no es perfecta, pero es dentro, para tratar de reconocerlos, obviamente que los gatos tienen la oreja cortada, y además también la ficha donde están donde el veterinario cuando esterilizó hace como una pequeña, digamos, como si fuera una historia clínica del gato por lo que se puede hacer, ¿no? La edad que tiene, el sexo, etcétera. Después te lo mando. Entonces, ese es el diagnóstico. Nosotros acá, no sé cómo funciona en Italia, en España, pero nosotros acá, el ATS, esto, la Hacienda de ¿cómo se llama? De la Salud Pública Veterinaria, le da un número, cuando hay que reconocer una colonia, le da un número y tiene que haber un referente de colonia, etcétera. Entonces, hay 105 registradas en esta zona del valle. Y nosotros calculamos, porque estuvimos haciendo una mapatura sobre un pueblo, que hay tantas colonias no registradas como aquellas que sí lo están. Por lo tanto, es el doble de gatos. O sea, los datos oficiales no se condicen con la realidad. Tienes, Montse, tienes cerrado el micrófono. Montse, tienes el micrófono cerrado. No te escucho. No te escucho. Está cerrado. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Monse? ¿Tú me escuchas o no? Porque tienes cerrado el micrófono. A ver, no te escucho.
Disculpa, Eleonora, es que tengo una urgencia de un gato atrapado en un piso y me están Ok, llamando de la policía. Perdón. entonces, si quieres, Yo te podemos cuelgo, dejar pero aquí que hemos después hablado, o sea, te oigo. si estás ocupada y tienes No se que... escucha. A ver. Ay, ahora, perdón, perdón. Si tienes que dejar, porque bueno, sabemos, estas cosas pasan, podemos interrumpir aquí y bueno, vamos a seguir seguramente. La cosa importante es que hemos No, empezado tú a hablar. sigue con tu presentación. Yo ahora hago una llamada rápida, pero tú sigue con la presentación, no pasa nada. He visto que te has desconectado, has tenido algún problema con el No, vídeo o porque en algo. un momento yo no te escuchaba más Ah, y me vale, parecía que me perdón. estabas hablando, que me No, estabas haciendo no, una pregunta. perdón. Ha sido un momento raro porque ya te digo que he tenido esta urgencia. Pero bueno, seguimos con la presentación. Yo voy a hacer una llamada mientras tanto y tú vas presentando esta Perfecto. parte. Yo termino de explicar un poquitito esto en 5 minutos, Vale, pienso que terminamos, así lo vale, podemos cerrar y tú puedes vale, trabajar tranquila, ¿de vale, acuerdo? Entonces, vale. mientras tú haces eso, yo cuento lo que estoy haciendo. Entonces, como estábamos diciendo, hemos tenido un momento de diagnóstico, planificar. Por otro lado, digamos, vamos a empezar a desarrollar, pienso que a partir de septiembre de este año vamos a empezar, digamos, en base a lo que ya hemos planificado y algunas acciones que hemos hecho. Y bueno, la idea que nosotros nos vamos a tomar son 5 años, porque muchas veces se habla de cuál es el impacto. Bueno, para poder definir cuál es el impacto, en un año no se pueden obtener resultados. Entonces, la idea nuestra es empezar a trabajar y obviamente hacer como evaluaciones parciales de año en año. Al tercer año vamos a hacer digamos, a tratar de ver qué funcionó, qué no funcionó y cómo se puede mejorar, implementarlo y bueno, luego evaluar definitivamente el impacto dentro de 5 años. Y para cerrar, que ya lo estuvimos un poco diciendo, bueno, me quedó una cosa en italiano, pero no importa, es decir, de dónde partimos, ¿no? Y tratar de tener en claro cuáles son algunas cosas positivas, como habíamos dicho, y algunas cosas que a lo mejor vamos a tener más dificultad. Entonces, como fortalezas, puede ser que a nosotros, y acá estoy hablando como responsable o como representante del EMPA, ¿no? No de la Felicatus, que es como una parte del EMPA. Entonces, nosotros hemos, después de 4 años, hemos empezado a tener un cierto prestigio a nivel institucional. Los ayuntamientos nos están empezando a llamar, tenemos una excelente relación con el Departamento Veterinario de la Salud Pública y esto nos facilita tantas cosas. Y por otro lado, todo lo que se refiere a la gestión de los animales dentro del refugio, o sea, después de 4 años, digamos, es como tenemos procedimientos que están bastante consolidados. Siempre hay un margen de mejora, pero digamos, estamos como caminando bastante seguros. Debilidades de este proyecto, del proyecto de salir al territorio. No tenemos, como dijimos, una experiencia consolidada en el trabajo sobre el territorio, por lo tanto tenemos que formarnos, tenemos que aprender. Después, también lo que pasa es que a veces nos encontramos sin tanta gente que, digamos, esté disponible a hacer voluntariado o que tal vez, como dijiste, Monse, puede, digamos, puede dar, pero no logramos cubrir todas las necesidades con lo que estas personas pueden hacer. Fundamentalmente que en el Valle no hay todavía una sensibilidad tan grande, en Bérgamo sí, no tenemos problemas ahí, pero en el Valle es un poco más difícil. Cuando uno le dice a las personas, tenés que tomar el coche, tenés que hacerte 20 kilómetros, hay que ir y a lo mejor hace frío porque acá hace frío por la noche y hay que ir a capturar o hay que moverse, a veces estas cosas un poco funcionan como, digamos, algo que en cierto modo crea temor y las personas no se involucran tanto. Oportunidades, es lo que dijimos antes. En este momento las personas son un poco más sensibles. ¿Por qué? Porque las redes sociales están, digamos, abriendo este tema, está apareciendo el tema de los gatos de una manera mucho más importante. Las personas empiezan a preguntar, se comienza a responder, a veces con cosas equivocadas, pero bueno, el tema se está instalando. Y los síndacos, ¿cómo se llama? Los responsables de los ayuntamientos ya no pueden decir no
no sabemos nada, porque lo sabe hasta el último ciudadano. Después hay bueno, entonces esto yo no sé si está impulsando que algunos alcaldes están empezando a colaborar. Y otra oportunidad es que se puede contar con personas que ya lo estaban haciendo antes. Obviamente con el trabajo, y acá aparecen los riesgos, de construir una red. La construcción de una red requiere mucha energía, mucho tiempo para alcanzar acuerdos, y si a veces estos acuerdos no se logran, lo que puede pasar es que el proyecto se vea comprometido. Y otro de los riesgos de este proyecto que queremos llevar adelante es el lograr alcanzar una autonomía económica. Porque plantea cosas, pero que después no tenemos el dinero para hacerlo, entonces esto también son algunos de de los riesgos. Entonces, siempre decimos, uno tiene que ser consciente desde dónde está partiendo y cuáles son, digamos, los pros y los contras, porque si uno vende solamente lo bueno y no tiene en consideración los problemas que pueden surgir, después todo naufraga. Así que era un poco con esto que quiero cerrar, porque en realidad, como empecé diciendo, nosotros estamos lanzando este proyecto y tenemos muchas ganas, pero bueno, a lo mejor el año que viene tenemos que hablar y, digamos, los discursos serán diferentes, ¿no? A lo mejor no fue re bien y a lo mejor no fue re mal, pero Claro, no lo eso sé. dependerá, sí, dependerá mucho de la voluntad política, dependerá mucho de la voluntad del propio equipo. Sí. Bueno, es lo que dices tú, que se tiene que, bueno, lleváis ya 4 años de trabajo, quiero decir que, eh, Pero ahora el grupo se tiene que desdoblar, porque la claro, gente de Bérgamo, que es a 35 kilómetros, y me han dicho, nosotros al valle no vamos, porque son 30, entonces se tiene que crear un grupo, un equipo nuevo. Tenemos que desdoblar muchas cosas. Algunas las vamos a mantener unidas, porque la compra de la comida, la compra de los fármacos, bueno, todos los procedimientos ya son los mismos para el refugio. Tenemos que aprender y tenemos que construir nuevos procedimientos para todo lo que es el trabajo sobre el territorio, que después lo podemos llevar a Bérgamo nuevamente, ¿no? Porque es todo, digamos, como que cada una digamos, de estos lugares se está un poco especializando en cosas diferentes. Y como tú dijiste, Bérgamo es una ciudad, son 100.000 habitantes y es urbano. Acá nosotros tenemos pequeños centros urbanos, grandes espacios verdes, áreas rurales y bueno, y son problemáticas diferentes. Entonces esto totalmente. también es importante y aprender las características específicas del territorio. Sobre todo podéis mirar estudios científicos que hay de, por ejemplo, hay uno de una isla de Gran Canaria que se llama ¿Mm? La Graciosa. Hay un estudio científico sobre cómo llegaron a controlar todas las colonias felinas Ah, sí. de esa isla, ¿no? Que al final también había un problema de posible amenaza por parte de los gatos comunitarios a algunas aves autóctonas o alguna Ah, fauna autóctona y se consiguió que eso no fuera una amenaza. Y es uno de los ejemplos científicos a seguir. Después también hay una entidad que se llama FedeCats, eh, sí. que también tienen hicieron un plan de control de gatos urbano en la ciudad de Córdoba, aquí en Andalucía, ¿Mm? en España, y no Argentina. Y, No, y no, no hicieron, sé. hicieron un plan CER que la verdad es que tienen la ciudad controlada y habían, pues no sé, Bien. bueno, un montón de gatos, miles de gatos habían allí, ¿no? Y también es un estudio muy interesante para que vosotras podáis Sí, ampliar conocimientos y ver de qué forma establecer estos procedimientos que son tan necesarios y a la vez tan sí, complicados de aplicar, porque se tienen que poner en cuenta, de acuerdo, tantas unidades. Por ejemplo, esto que me acaba de pasar ahora es una falta de protocolo. Han ido a un piso, han hecho una redada, se han llevado al propietario y dentro había un gato. Y la persona, la policía que se llevaba a ese propietario, cuando le han dicho, hay un gato aquí encerrado, ha dicho, yo no me ocupo del gato, yo he venido a coger a la persona. Y han dejado al gato dentro encerrado. Y yo me he enterado hoy de esto y el gato ya lleva 3 días encerrado en ese piso. Claro, ahora me llamaban, pues esto es una falta de protocolos. Es decir, ¿qué pasa claro. cuando hay una persona que ese chico se ve que era ocupa y estaba ocupando un piso?
¿Qué pasa cuando eso pasa en un municipio? El ayuntamiento tiene que tener un protocolo para este tipo de casos, porque si no, el que acaba sufriendo las consecuencias siempre es el animal. Yo Sí. ahora tengo en ese municipio, pues las personas que gestionan el municipio, las colonias, las estoy ayudando llamando a un policía, llamando a otro policía diferente que no se encarga de los animales. Sí, o sea, una cosa, llevo todo el día invirtiendo, además haciendo rellamadas para recordar que hay esto esta tarde, que por favor confírmame que esto va a pasar, que va a haber, es que yo no sé nada, llama a otro teléfono. Llevo todo el día persiguiendo Y a el la... animal Y adentro. el animal dentro, que no sabemos ni si estará vivo o muerto, porque no lo sabemos, tampoco sabemos en qué condiciones vivía ese animal, ¿no? Es un poco esa parte también de responsabilidad ciudadana que dices, bueno, si tú coges un animal, aunque seas un ocupa, lo que decías antes tú, gente que sale del sistema y no esteriliza, porque este chico, yo no sé en qué condiciones tenía el animal, pero seguro que no lo había esterilizado, No. seguro que no lo había chipado y supongo que tampoco le daba mucha comida, no lo sé. Pero bueno, es lo que pasa con estos sistemas, ¿no? Que lo que hablábamos ahora, o sea, falta protocolos para que al final no recaiga todo sobre el ciudadano, porque es lo que nos pasa. Al final Claro. tenemos que decidir nosotras qué se tiene que hacer y machacar y machacar y machacar y machacar hasta que alguien por pesadas nos hace caso. Y es así de lamentable. Ahora tengo que estar pendiente del teléfono hasta no sé qué horas de la noche para ver si al final logran rescatar a este animal con vida, espero, ¿vale? Porque a lo mejor todo esto no ha servido de nada simplemente para sacar un cadáver cuando se podía haber evitado mucho antes, ¿no? Que también la Pero que otra pregunta es, ¿cómo es que nos avisáis 3 días más tarde? ¿Cómo pero es es que yo que... lo que digo, el sistema no puede funcionar porque el policía que fue tiene una cierta sensibilidad y te avisa. Tiene que funcionar, aunque al tipo no le gusten los gatos, no le gusten los perros y le Es que parezca que es una estupidez lo que están hay una haciendo. ley que defiende a estos animales y todavía no se han dado cuenta. Hay una ley, aquí en España al menos, por un gato muerto son 2 años de prisión. Ah, no, Entonces, acá no tanto. Ahora lo han empeorado las penas, pero no, no, no. Prisión difícilmente se no, no, llega. aquí sí, aquí hay, la ley dice esto. Entonces, claro, es como, bueno, sí que es verdad que ahora las querían revisar porque habían, bueno, puntos en los que quizá era muy exagerado, pero bueno, al final la ley es lo que dice. Yo no me invento nada Claro, ni quiero imponer nada, ¿no? Ni yo ni nadie que esté defendiendo a los gatos. Estamos haciendo cumplir una ley y al final es, bueno, no es tan difícil coger a ese gato porque además si te están diciendo que hay un gato, ostras, llama a alguna asociación de esa zona y pídeles si ellos se pueden quedar con ese gato. O si no, llévalo a la protectora que hay en la claro, ciudad, porque hay un protocolo para activar a la persona que tiene que recoger a ese animal de la protectora. Pues no, no se hizo nada porque a ese señor policía no le pertocaba hacer nada, ¿no? Y además dijo, mi coche no está preparado para llevar animales. Ah, no, y el mío sí que está preparado para llevar animales. A ver, claro. es que Sí, son es esas cosas. terrible. Nosotros con la policía de Bérgamo lo hablamos el año pasado, hicimos una reunión en diciembre. Estaba, bueno, estaba lo que sería la oficina de ambiente, de medio ambiente, y también estaba la policía. Y reconoció que no están preparados. Y nosotros ofrecimos, digo, bueno, miren, al menos una cosa muy breve. La otra vez nos habían llevado un gatito así de 10 días puesto dentro de un transporte, de una caja enorme y no estaba ni siquiera, no estaba, no le habían puesto una fuente de calor, nada, porque no lo saben. Pero si uno les enseña, si están las cosas, o sea, si tienen ¿cómo se llama? Nosotros decimos una jaulita, ¿no? Para el transporte, un transportino, decimos acá. Porque yo muchas de las palabras me las aprendí acá en italiano, entonces no las sé decir en español. Y entonces, pero si ellos tuvieran una cosa mínima, digamos, no, no puede ser, o sea, el gato no es tan difícil de transportar como a lo mejor un perro de gran talla. Entonces, sí, veo que en todos lados un poco se comparte y los problemas son similares. O sea, la Sí, 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 normativa existe, el problema es que las instituciones muchas veces no la respetan o no ni dan que la conocen, porque yo exacto. puedo entender que el policía urbano tenga 4 millones de cosas que aprender. Pero si yo te estoy diciendo, nosotros estamos disponibles
a colaborar y a ayudarlos donde ustedes no pueden llegar. claro. Nosotros nos podemos ocupar si también nos reconocen el espacio y reconocen que no somos unas locas o locos, o sea, si hay también hombres, sino que somos personas que estamos trabajando desde hace tiempo, que nos estamos formando, al menos una parte se está formando, y cuando les damos una sugerencia, es por el bien del animal. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. Yo espero que puedan recuperar el gato. Después me lo escribes por mail, por Sí. favor, me dices qué es lo que pasa. Ay, sí, qué horror. ¿De Bueno, acuerdo? voy a cortar aquí la grabación, ¿vale? Te Perfecto. despido. Gracias, Eleonora, por la... Bueno, gracias y después seguimos en contacto, en todo caso trámite correo y Sí, bueno, y espero que después pueda haber después nos cuenten ustedes en septiembre, cuando estamos un poco más tranquilos, porque eso todo el mundo está ya de vacaciones, pero me gustaría también que puedan compartir ustedes con nosotros un poco lo que están haciendo y bueno, cómo les fue este verano, ¿no? sí, Que son sí, sí. veranos de fuego. ¿De Vale, acuerdo? doy corte a la grabación. Espera.